Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero tiene relación con la terna conformada para encontrar al nuevo fiscal o la nueva fiscal general del Estado. Nos va a acompañar esta noche el doctor Gustavo Santander, el número 1 en la lista de candidatos luego de todos los exámenes pasados. También estaba invitada la doctora Cecilia Pérez. Lastimosamente tuvo un viaje al interior de último momento, por lo cual no puede asistir a esta charla. El segundo bloque vamos a hablar acerca de las elecciones internas del Partido Colorado y van a estar con nosotros dos mujeres. Tal vez el Partido Colorado sea uno de los partidos con más cantidad de candidatas mujeres en las listas y vamos a ver si tiene o no la preferencia de su electorado. Nos van a acompañar María José Argaña y la doctora Alicia Pucheta, ambas candidatas al Senado de la Nación. Y el último bloque lo dividimos en dos. En el primer espacio del último bloque nos va a acompañar el doctor Eladio Loizaga vía Zoom. Él es ex canciller nacional y fue el titular del grupo de cancilleres enviados por la OEA para tratar de limar las asperezas y los problemas políticos en el Perú. ¿Por qué no lo consiguieron? ¿Qué pasó? Bueno, y de eso vamos a hablar hoy, esta noche, y de las gestiones realizadas con el expresidente Castillo y los miembros del Congreso en el Perú. Y nos va a contar qué pasó, por qué no se pudo solucionar el inconveniente político en el Perú. Y el último bloque vamos a hablar acerca de una decisión que tomó la Unión Europea de exigir la trazabilidad de todos los productos a ser exportados al viejo mundo, ya sea ganado, ya sea soja, cereal o cualquier otro ítem de exportación. Todo tiene que tener su trazabilidad. Si no tiene la trazabilidad, no va a haber exportación, van a buscar en otros mercados. Y esto afecta al ganado, a la soja paraguaya. Así que es un tema por demás importante que vamos a tocar esta noche. Y antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y está presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Se vino con todo el calor, pero Bristol tiene la solución. Lleva tu aire split con instalación gratuita. Así es, instalación gratuita. Aprovecha los mejores precios en aires, las cuotas más bajas del país y encima empezás a pagar recién el año que viene. Además, comprando en Bristol participás de sorteos todos los días de millones en efectivo. Aprovecha ya mismo y como regalo directo te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Por este mes, retira la moto New Desert a cuotas de tan solo 389,000 guaraníes. Y además, te regalamos tanque lleno. Con la compra de tu moto Star, participa por los 1.500 millones en premios. Gana con tus compras. Bien, ya estamos en compañía del doctor Gustavo Santander. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir contigo este programa. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Número 1 en la lista después de todos los exámenes. Sí. Bueno, Gracias. ¿qué representa para usted ser el número 1 de la lista? Bueno, especialmente representó una satisfacción muy personal, íntimo, en el sentido de que los 8 miembros del Consejo de la Magistratura reconocieron mi trayectoria. Por sobre todas las cosas, ellos destacaron mi trayectoria dentro del Poder Judicial, que hace 27 años, por cierto, que ya estoy dentro del sistema.
Y es importante que eso mencionen, independientemente de que uno sea ternado o no, ver, por lo menos que hayan juzgado, que hayan explicado a la opinión pública. Y eso sí creo que es como una medalla que uno lleva al final, ¿verdad? ¿Y cómo ves la Fiscalía? ¿Qué es lo que crees si llegas a ser electo, tanto por el presidente y después lo ratifica el Congreso de la Nación, ¿qué debería cambiarse, según tu criterio, de la Fiscalía actual? Bueno, lo que dije también en la audiencia pública, en el sentido de que, bueno, la Fiscalía necesita de una reorganización, ¿verdad?, administrativa, en el sentido de que se pueda distribuir mejor los personales, o sea, el recurso humano que dispone, no aumentar la cantidad de funcionarios ni agentes fiscales por el momento, por lo menos, ¿verdad? Pero sí distribuir mejor, porque ustedes ven que en Asunción se concentra la mayor cantidad de funcionarios y agentes fiscales, ¿verdad? Ahí, según este informe de la Fiscalía, hay 9,5 agentes fiscales por cada 100.000 habitantes en Asunción, ¿verdad? Y 2.400 funcionarios. Sin embargo, en el interior, o sea, el resto que están en el interior, que es el departamento central, que tiene la mayor cantidad de población, y Alto Paraná y Canindeyú se reparten el resto, ¿verdad?, que tienen 4,4 fiscales por cada 100.000 habitantes. Bueno, eso necesitamos distribuir mejor la carga de trabajo y hacer más eficiente, ¿verdad? O sea, lo primero que hay que hacer es realizar esos cambios, traslados, para que se pueda realmente cubrir toda la zona del país equitativamente, ¿verdad? Y incluso en el informe también dice que en diciembre del año pasado, hasta diciembre del año pasado, ingresaron, todo el año 2021 ingresaron en Asunción 33.000 causas entre la central y las barriales. Y en el departamento central ingresaron 72.000 causas. Es decir, que hay una gran diferencia. Sí. Más del doble. Más del doble. Y otros 30.000 en Alto Paraná. Por lo que, evidentemente, se necesita distribuir la carga de trabajo. Claro, ahora, usted está en lo penal. Sí, en lo penal. En lo penal, bueno. Entonces, me imagino que sabrá cuáles son los delitos más comunes que se cometen, o más denunciados por lo menos. Y de acuerdo a eso, ¿cuáles son las fiscalías, cuáles son las unidades de investigación de la Fiscalía especializadas que deberían tener más gente? No, y a la que usted le debería dar mayor presupuesto y mayores recursos. Bueno, la experiencia que yo tengo dentro del Poder Judicial y mirando un poco afuera de la Fiscalía y los casos que tenemos siempre en juicios orales y ahora en Cámara de Apelación, es que necesitamos reorganizar las unidades fiscales también, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos como buques insignia de la Fiscalía. ¿Cuáles son? Que son de narcotráfico, sí, crimen organizado y unidad de delitos económicos, ¿verdad?, y anticorrupción. Nosotros necesitamos hacer un trabajo más eficiente y también más a profundidad las investigaciones respecto a los grandes casos que tenemos, ¿verdad? Es cierto, la unidad de narcotráfico, por ejemplo, trabajó siempre muy eficientemente a lo largo de los 20 años que yo conozco, pero siempre quedamos en no seguir para terminar y llegar a los financistas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Paraguay tiene muy poco resultado en lavado de dinero? Porque necesitamos seguir la ruta del dinero, sí, y llegar a los jefes, a los financistas, para que se pueda desarticular esa organización. Porque si seguimos con la misma actividad de hace 20 años, de que caiga la carga con los transportadores, que son los pilotos, los choferes, entonces no terminamos de desarticular la organización. Caen porque los la organización, soldados, los soldados son reemplazables, son fusibles, y al día siguiente ya aparece otro, ¿verdad? Pero no llegamos al fondo de la cuestión. Bueno, y ahí lo que necesitamos es que entre la unidad de delitos económicos para que pueda hacer ese seguimiento. Porque ellos tienen experticia para eso, ¿verdad? Son gente preparada, claro, y necesita hacer esa investigación. ¿Y por qué cree que no? ¿Y por qué cree que nunca se hizo? ¿Por qué cree que en la Fiscalía sí o no se avanza? Porque finalmente lo que usted dice tiene una lógica que todos los que están, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, los que están y los que estuvieron, conocen esto y saben de eso.
Y aparte, no es la primera vez que alguien lo dice también, ¿verdad? Que siempre caen los soldados, nunca caen los jefes. Y para algo más sencillo, ¿para qué ir tan lejos con el crimen organizado? Los financistas del contrabando nunca caen. Mira, estaba contando eso en la audiencia pública que yo estuve haciendo juicios orales durante 15 años, ¿verdad? Y durante 15 años yo no hice ni un juicio oral de contrabando. Ni uno, o sea, cero, ¿verdad? Es decir, de que, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, el tema de contrabando es que caen también las cargas con los choferes, camión se incauta, luego, no sé, Claro, se saca la foto, se hizo un buen trabajo, pero nunca caen los financistas. pero no llegamos nunca a los financistas. Exactamente. Entonces necesitamos nosotros seguir esa ruta, o sea, necesitamos llegar más al fondo de la cuestión para que se pueda desarticular estas organizaciones. Porque usted sabe que este país es un país en donde todos los días se denuncia contrabando, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que en 15 años yo no pueda tener un juicio oral de contrabando, ¿verdad? ¿Corrupción? ¿Está también la corrupción de por medio? No, es decir, yo creo la gente que se vende. Creo que es una mala política aplicada, o sea, se cree de que con hacer caer la carga de contrabando, bueno, evidentemente se retira también del mercado la mercadería, ¿verdad? Pero necesitamos desarticular las organizaciones que se dedican al contrabando, ¿verdad? Mire, usted sabe lo que pasó en Ita Enramada, ¿no? Sí. Esa carga que se hizo viral, Sí. del ataque que sufrió el destacamento de la Armada ahí en Ita Enramada para sacar cerca de 40 camiones. Sí. Pero días antes también habían ingresado y habían salido sin problemas otra cantidad similar de camiones, ¿verdad? Y también se tienen filmaciones, es decir, hay protección desde el propio Estado y desde los propios organismos de seguridad para el contrabando. Entonces, ¿cómo uno va a luchar contra el contrabando si las propias autoridades protegen al contrabando? Y bueno, nuestra política es eso, de que a partir, bueno, que la Fiscalía realmente se organice mejor con fiscales con experiencia y pueda realizar el trabajo, ¿verdad? Porque también se improvisa mucho en el tema de la especialidad. Porque cada agente fiscal o cada persona tiene su especialidad, su conocimiento, su experticia. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocar, capacitar más inclusive a los agentes fiscales y darle toda la confianza. Porque también otro problema es que si nosotros, como cabeza de la institución, no tenemos liderazgo moral en el sentido de resistir las presiones, porque cualquier politólogo te va a decir que el poder tiene presiones alrededor, ¿verdad? O sea, el que va a tomar la decisión va a tener una presión. Entonces, necesitamos es que darle confianza también a los funcionarios y agentes fiscales protegiéndolo, que su jefe le proteja de todas las presiones. Porque si no, ellos buscan también protección en otro ámbito. ¿Y cómo se va a proteger usted, en el caso de ser fiscal general del Estado, de las presiones políticas? Porque le van a pasar la factura. Mira, nosotros votamos por vos, doctor, nos reunimos, hicimos, te dimos el respaldo, el partido está fuerte contigo. ¿Cómo vas a resistir ese tipo de presiones que van a ir directamente contra tu independencia? ¿Cómo vas a resistir? Mira, el fiscal general del Estado tiene una protección muy especial, que es el juicio político. O sea, para hacer juicio político se necesita una gran cantidad de números, ¿verdad? Yo a lo largo de 27 años tuve muchas presiones porque tuve grandes casos. No te quiero mencionar porque, bueno, no sé, sería ya... Pero en esos grandes casos yo tuve presiones, pero no se dan las presiones. ¿Y cómo se dan las presiones en los grandes casos? ¿Y por qué se dan? ¿Cómo por ejemplo, se acercan a vos? Y porque siempre se dan a través de sus abogados, ¿verdad? ¿Y qué te ofrecen? ¿Y te ofrecen directamente dádivas, plata? No, a veces no. Si ellos te conocen, no te ofrecen directamente. Claro. Pero siempre, mira, tengo un caso excepcional, que yo hice la investigación cuando cayeron los bancos, ¿verdad? Te conoces la historia de los bancos, ¿verdad? En que le ubicamos a uno de los grandes banqueros en el exterior, ¿verdad? Ordenamos su detención a nivel internacional, cayó, estuvo preso 3 años y medio más o menos en Brasil, logramos la extradición con el Tribunal Superior de Justicia del Brasil, vino a Paraguay, pero después, por esas cosas de la vida,
me quitaron el caso, ¿verdad? ¿Por esa cosa de la vida o por presiones Y hay que, sacaron a usted del caso? ese es un expediente fácilmente investigable. ¿Por qué, si yo ya tuve casi 10 años el Sí. caso, de repente el Tribunal de Apelación ve que yo no tenía competencia para seguir con el caso? ¿Y quiénes fueron los jueces de apelación? No le ¿Recuerda? puedo mencionar los nombres porque sería irresponsable de mi parte, pero yo te puedo dar la causa en sí, ¿verdad? Ujú. O sea, esas cosas son lo que a veces uno también desanima. O también a veces yo logré a través del proceso la condena de estos grandes banqueros, pero después por el camino o prescribieron o se extinguieron, pero nunca anularon ni tampoco revocaron, ¿verdad? Ujú. O sea, de que existe actividades también de lo que nosotros, o yo le domino por lo menos de guantes blancos, existe, ¿verdad? Bueno, entonces hay que conocerlo y hay que ubicar y también combatir. ¿Y cómo va a combatir? Porque, ¿cómo se va? Usted va a estar del otro lado ahora, no va a juzgar, ahora va a investigar, Sí, ¿verdad? Y bueno, y usted va a estar en manos de los jueces. Y bueno, ¿y cómo va a evitar que las causas no prescriban? ¿Cómo va a evitar que las causas no se extingan? ¿Cómo va a evitar que no le cambien a sus fiscales, por ejemplo, porque por artilugio para ir demorando los casos? bueno, una de las actividades que realizan también los grandes estudios jurídicos, grandes abogados, es la de contratar abogados que no tienen todavía la suficiente experiencia o carrera y, bueno, le pagan una suma de dinero. Evidentemente nadie te va a hacer gratis también un trabajo, ¿verdad? Para firmar y hacer inhibir a los jueces o a los fiscales. Ese es una de las formas comunes de trancar Claro, el esos proceso. son chicanerías. Son recursos legales. trancas. Está bien. Una cosa es recurso, una cosa es que vos interpongas un recurso porque no estás de acuerdo con la Sí. resolución. Y eso es legítimo, es constitucional, es legal. O sea, el juez ni el fiscal, nadie puede impedir que alguien interponga un recurso. Porque una cosa es que cuando baje de la Cámara de Apelación, venga un abogado y dice, vengo a solicitar mi intervención, entonces usted tiene que causar la inhibición conmigo y se inhibe al juez o posibilita que se inhiba. O sea, esos son ya dilaciones. O viene y recusa directamente, sin motivo. Y en el caso del fiscal general, si usted ¿usted va a permitir la inhibición de los fiscales cuando se pidan la recusación de los fiscales o va a apoyar a sus fiscales mayoritariamente? Porque como usted dice, se usan como estrategias Categóricamente, para claro. recusar a los fiscales, ¿verdad? Sí. Entonces, generalmente depende del fiscal general confirmarlo o no, Claro. ¿verdad? Entonces, usted, ¿cuál sería la práctica común? Bueno, ¿Proteger a sus fiscales? No, usted, en cada caso concreto, a veces también existen causas justificadas. También, Bueno, cierto. entonces uno tiene que estudiar si es realmente causal lo que está invocando la defensa para que se le pueda apartar a un fiscal. Ujú. Porque a veces, ¿cómo es posible que un abogado venga y recuse a 40 fiscales y nadie haga nada? O sea, ese es indefendible, o sea, irrazonable, irracional. No se puede, o sea, nadie puede venir y recusar a 40 fiscales o recusar a 10 fiscales de la misma unidad para evitar que el proceso siga. Sí. Bueno, y eso tiene remedio con fácilmente ver si ese abogado... Pero si usted ve que es simplemente una chicanería para dilatar, y es un caso mediático, donde también juegan los medios de comunicación su partido, ¿va a apoyar al fiscal o va a agradar a los medios? Carlos, lo que yo te estoy mencionando no se hace en los robos de gallina, ¿verdad? No se hace en causas medianamente importantes, se hace en las grandes causas, donde realmente también hay dinero de por medio, Sí. ¿verdad? O sea, nadie hace por hacer una defensa de esa manera, ¿verdad? Entonces, bueno, investigar, pedir a la subsecretaría si ese abogado facturó o no por presentar ese escrito. Porque la ley de regulación honorario dice no se presume la gratuidad del trabajo. Entonces, esa es una de las formas, una de las herramientas que tiene el fiscal
O sea, que el fiscal de la causa tiene que informar a la Fiscalía General y abre una investigación a fin de que se sepa si pagó o no tributo por ese trabajo. Entonces eso haría que se pueda realmente disminuir, haría que se disminuyan las dilaciones, ¿verdad? Porque si no paga, evidentemente también puede ser lavado de dinero. Y dígame una cosa, ¿dónde va a poner el énfasis? ¿En qué unidad? ¿Crimen organizado, narcotráfico, delitos económicos, corrupción? ¿En qué área va a poner énfasis? No, énfasis es en estas cuatro unidades que son más o menos las que la gente ve siempre sus actuaciones, es más mediático, y darle el respaldo del fiscal general. O sea, yo siempre digo, si se tiene que imputar a un alto funcionario del Estado que tiene también protección por el juicio político o por hay que desaforarlo, entonces el fiscal general tiene que hacer la imputación o la acusación o asistir a los juicios orales. Entonces le da ese respaldo a tu fiscal. No le podés enviar a un fiscal que no tiene la protección que tiene un fiscal general del Estado. Entonces así demostrar liderazgo. Así le decís a tus fiscales, yo te protejo. Si vos haces bien tu trabajo, yo te protejo. Pero también si no haces bien, yo me voy a encargar de acusarte ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Porque si no, es todo declarativo. Si yo si yo establezco una línea de actuación a través de las instrucciones generales que tiene la potestad del fiscal general y no se cumple, habría que hacer el sumario correspondiente al fiscal. Y en todo caso, si hay mal desempeño de funciones, el mismo fiscal general tiene que llevarlo al jurado de enjuiciamiento de magistrado. Porque si no, son instrucciones generales que nadie cumple, son todo declarativos. Entonces, ¿de qué te sirve tu verticalidad de poder? Bueno, ¿y cómo los va a proteger? Y por eso, o sea, sí. No, pero ¿cómo los va a, después de lo que pasó con Pechi, cómo va a proteger a los fiscales seguridad de estos cuatro? Personal, seguridad personal, habría que ya hablar con la Policía Nacional a fin de establecer un sistema de seguridad realmente eficiente, porque uno de los problemas, yo fui vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados y en uno de los congresos era que debatimos sobre el tema de la protección de los jueces, especialmente en ese tiempo era por los jueces de México, ¿verdad? Y Centroamérica. Sí. Entonces se debatió y también se llegó a la conclusión de que no tiene protección. O sea, todos los países no le dan una protección eficiente a sus jueces ni a sus fiscales. Entonces, todos son vulnerables, ¿verdad? Acá tenemos que hacer una política de protección de su seguridad personal y hablar realmente con la Policía Nacional para que se pueda hacer eso, porque si no tampoco nadie va a tener motivación de hacer seguimiento a grandes organizaciones criminales, ¿verdad? Exacto. Vas a necesitar más recursos tecnológicos y gente muy especializada en diferentes áreas, y vas a tener que exigir también el radar para combatir la llegada de los aviones que traen toda la cocaína que después se dispersa por el mundo desde Paraguay. Doctor, ¿cómo vas a convencerle al gobierno de que es necesario? Lo necesario siempre es la cooperación internacional, porque estos son organizaciones transnacionales que muchas veces no tienen acá su sede, sino en otros países, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente cooperación internacional, más cooperación internacional. ¿Y cómo es su relacionamiento con los organismos internacionales? Y habría que, en este momento yo no sé cómo es la relación del Ministerio Público con las organizaciones internacionales, pero realmente habría que golpear puertas a nivel internacional y seguir martillando para que tengamos más cooperación, porque necesitamos. Yo participé en muchos juicios orales en donde se hizo, el resultado fue por la cooperación internacional. Uno recuerdo que era con Chile, en donde el cargamento cayó allá en Chile, se hizo el juzgamiento acá de Paraguay vía telemática. Ajá. ¿Y cómo va a ser con los fiscales corruptos? Y atacar, controlar. O sea, lo primero habría que controlar, porque también lo prioritario es depurar también la institución de la fiscalía, ¿verdad? Saber un poco las actuaciones de cada agente fiscal, porque eso también es detestable, casi a simple vista, ¿verdad? ¿Sí? Uno puede ver cómo anda un fiscal o un juez, cuál es su nivel de vida,
Entonces, bueno, si uno quiere combatir, va directamente a eso, ¿verdad? Ujú. Ahora, ¿usted confía en la buena elección de esta terna para la Fiscalía? Porque está la doctora Cecilia Pérez, que se menciona mucho a través de los medios, que es la favorita del Ejecutivo. ¿Cómo se siente cuando se habla de que hay una favorita dentro de la terna? Mira, yo cuando presenté mi carpeta, se hablaba de 4 o 5 candidatos, ¿verdad? Sí, así Bueno, mismo. entonces, bueno, con el proceso, o sea, siguiendo el proceso, bueno, se fueron quedando algunos y quedaron, o sea, quedaron creo que 2 o 3 que también se mencionaba, no, nunca, no, o sea, entonces son especulaciones también mediáticas que uno no sabe si es cierto o no, ¿verdad? Pero quedaron, ¿verdad? La gente que fueron señalados como que eran candidatos al Ejecutivo. Bueno, y ahora estamos 3, yo creo en las mismas condiciones, ¿verdad? O sea, yo no pierdo la esperanza, por eso aposté a concursar. También sé de que es una cuestión política. O sea, la Fiscalía General es Sí, una institución política. sí. Yo siempre digo que de hecho es el cuarto poder, evidentemente una institución política. Es un órgano del Estado, por lo tanto también genera intereses políticos y por lo tanto es un juego político. ¿Por qué? Porque también tiene que decidir los políticos, no se va a decidir por una asamblea popular, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que ser consciente de que es una decisión política. Siempre, lo único que siempre reclamo es que me escuchen para que yo les pueda explicar personalmente mi trayectoria, la visión que tengo del Ministerio Público y lo que yo pueda llegar a hacer dentro de la institución. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por venir. Éxitos en esta puja. No, gracias Carlos, gracias por la invitación y bueno, yo creo que merece siempre un debate, Sí. una discusión. A lo mejor también yo tengo otra visión, otras personas tienen otra visión, pero el debate siempre enriquece para que se pueda realmente construir una justicia mejor. Definitivamente, aparte, ustedes son nuestros representantes ante el sistema de justicia y por eso que queremos buenos fiscales. Éxito, doctor. Gracias Carlos, gracias. Muchas gracias. Doctor Gustavo Santander, ternado para la Fiscalía General del Estado. A la vuelta, en la pausa, estaremos con la señora María José Argaña y la doctora Alicia Pucheta para hablar sobre las internas partidarias. Ya volvemos. Vení a Bristol porque llegaron las super ofertas navideñas, con hasta 50% en celulares, televisores, aires split, parlantes, piscinas, bicicletas y mucho más. Y Papá Noel sabe que solamente en Bristol se encuentran los precios más bajos, y empezás a pagar recién el año que viene. Además, todas tus compras participan de sorteos, todos los días de millones en efectivo. Aprovecha ya mismo y como regalo directo te llevas una cuota de regalo para tu próxima compra. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable, contribuís a la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. Te presentamos Viviendas Sustentables, el primer producto para la adquisición y construcción de proyectos verdes con certificación H, a una menor tasa de financiación. Ingresá a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Con tu yerno. Sí, también. No, pero cuando nos reunimos así en los almuerzos de los fines de semana, yo aprendo muchísimo. Claro. Yo ya casi Seguimos en el péndulo y se dan cuenta que estamos en campaña electoral, ¿no? Las dos bellas damas que me acompañan están de un rojo muy intenso, están viniendo de concentraciones y reuniones políticas, así que les agradezco que estén con nosotros. ¿Qué tal, doctora Alicia Pucheta? ¿Cómo anda? Pero demasiado bien y agradecida por esta entrevista y en este programa tan visto, y mis saludos a la amable audiencia
televidentes del programa El Péndulo. Gracias por venir, Y mi doctora. ¿Qué tal, saludo doña a María la- José Argaña? hola. ¿Cómo anda? Un gusto, Carlos, estar contigo y en El Péndulo. Para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se da, cómo les tratan a las mujeres dentro del Partido Colorado en estas campañas? Usted, doctora, que viene del Poder Judicial, que tenía prohibido participar en campañas políticas, ahora metida a política, ¿cómo se siente y cómo le tratan? Bueno, en primer lugar yo me siento muy cómoda porque vengo de una familia colorada, ¿verdad? Mi abuelo, mi padre, y en ese sentido yo me siento cómoda. Y por otro lado, con relación a cómo me tratan, no me puedo quejar, en el sentido también de mi vasta trayectoria en dos poderes del Estado, como el Poder Judicial, que fui primero, ¿verdad?, la primera mujer que ingresó a la Corte, 2 veces presidenta de la Corte Suprema y en el Ejecutivo vicepresidenta de la República. Entonces, en Es la ese primera sentido presidenta de que- la Corte Suprema que se candidata, ¿no? Sí, También. sí, es que hasta ahora no hay presidenta de la Corte todavía entre las que están ahí. Bueno, y usted es embajadora. Y ¿Cómo se siente en la política y cómo le tratan en las seccionales, en el interior? ¿Cómo la tratan? los espacios políticos no se regalan. Tengo 44 años de vida política partidaria, pasé 15 elecciones, estuve en fracasos y triunfos, y entonces tengo una trayectoria y un training, por decirlo de una manera, pero la carrera política no es fácil para nadie, mucho menos para una mujer. Aquella que me dice que es fácil para una mujer y que estamos en las mismas condiciones, no es así. No es Carlos. así. De ninguna manera. Es una lucha en todos los sectores, ¿verdad? Y en el político es una lucha desigual. O si no te dicen los números, de 80 senadoras, 6 son mujeres. De 80 senadores. 6 son mujeres, un escaso 13%. ¿Eso es por la escasa participación o por la escasa elección? Son suma de varias cosas. Las mujeres tenemos mucho menos condiciones de candidatarnos por los impedimentos familiares que tenemos, ¿verdad? Y donde se ve hasta mal que una mujer deje a su familia por una carrera política. En mi caso nunca hubo ninguna duda. Nací colorada y No, política. pero aparte la familia Argaña y es... por eso sí, es indudable, ¿verdad? Pero sí conozco de mujeres que pasan una lucha muy difícil con sus propias familias, como que ven con mal ojo de que deje a la familia o postergue la familia para dedicarse a la política. Y aparte también el tema de presupuesto, el tema de los lugares, no es fácil que entiendan de que las mujeres en la política, si bien sensibilizan y, como decía el jefe de campaña de Bachelet, humanizan a la política, eso no significa debilidad. Entonces yo creo que hoy en día es un momento que la ciudadanía está entendiendo que la mujer en la política es necesaria porque debemos representar a los dos sectores de la población paraguaya y no estamos representadas, estamos invisibilizadas en muchos sectores, y el sector político es uno de los espacios donde más difícil nos es acceder a las mujeres. ¿Es difícil ganar espacio en el sector político? Sí. Bueno, yo ahora creo que lo fundamental es que haya una presión social como existió para que una mujer llegue a la Corte y para que haya más cantidad de mujeres en la política y exclusivamente en el Poder Legislativo. Se necesita una presión social fuerte y mi esperanza está depositada en las mujeres jóvenes, que sabes que se tiene desde luego por la CEPAL que este milenio va a haber una gran cantidad de porcentaje de mujeres jóvenes en el Paraguay. Yo apelo y aspiro a que justamente esto haga como una, diríamos, fuertemente una incorporación a más mujeres en el Poder Legislativo. Y en la campaña que realizan, ¿cómo es la integración
de las mujeres a las concentraciones, a las reuniones políticas? ¿Asisten, no asisten, participan, no participan? ¿Le hacen preguntas, le piden sus proyectos, le dan también, le exigen alguna ley para determinadas cosas que preocupan al sector de las mujeres? ¿Cómo es en la interna colorada la lucha y la presencia de las mujeres? El 49.1% de la población son las mujeres en la política, ¿verdad? Somos las que más votamos incluso. Y de las votantes 49%. Y en el momento de votar asisten más las mujeres. Y yo te puedo decir, en las campañas políticas, sin duda, hay incluso a lo mejor más mujeres en las concentraciones, en las reuniones, las dirigentes políticas. Yo me voy por los barrios, enseguida te dicen, tenés que hablar con doña María porque ella es la que decide acá en el barrio. O sea, realmente tienen la presencia en todas. Pero qué raro, si tienen una presencia mayoritaria, ¿cómo es que no voten por las mujeres? No es que no se vota por las mujeres, Carlos. Yo creo que el tema es acceder a los espacios de competencia política. Claro, o sea, ahora esta cuestión de la preferencia ya creo que elimina eso. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy docente universitaria, sí, ¿sabes? De mucho tiempo. Y tengo poblaciones de 300, 400 cada año. Y lo que yo pude verificar es que ahí también hubo un cambio. Porque originariamente delegados eran siempre varones. Presidente del centro de estudiantes, siempre varones. Sin embargo, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que hoy día hay delegadas en todos los estamentos de los cursos de grado y también presidenta del centro estudiante, ya lo tuvimos. Sí. Incluso hay un movimiento exclusivamente de estudiantes mujeres que suelen solicitarme dar charlas justamente sobre el empoderamiento de la mujer y mujeres líderes. O sea, es eso en pequeño ir a lo macro, pero el resultado de esa población, que es 50-50, 50 y 50, es lo que va a traer el cambio. Yo en lo que te digo es porque fue algo empírico en mi vida como docente hasta hoy día. Bueno, eso con respecto a la participación de las mujeres en el Partido Colorado. Ahora, ¿cómo es la interna colorada? ¿Cómo está la interna colorada hoy? ¿Es sangrienta? ¿No es sangrienta? Yo, como periodista, siempre digo, ojalá viviéramos todo el tiempo en cuestiones electorales, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, Carlos? Y porque son los momentos donde la gente dice la verdad, donde la gente señala aquello que en otro momento no señala. Es decir, nosotros nos enteramos de los hechos de corrupción en las épocas electorales, porque se animan a denunciar, ¿verdad? Y por eso a mí me gustaría que viviéramos en época electoral todo el tiempo, pero no es así. No. Pero, ¿cómo está la interna colorada? ¿Está sangrienta o no? Yo creo que sangrienta siempre va a estar, no en el mal sentido de la palabra, que corre sangre, ¿verdad? Pero cada uno dentro de su movimiento siempre va a tener su preferencia. Ahora, con relación a lo que decís de que hay más, diríamos, más participación en el sentido de conocer quiénes son los candidatos, las candidatas, yo creo que la persona que va a ingresar en la política tiene que saber esa regla de juego, o si no, no van a ingresar. O sea, es algo que viene incorporado, de que tiene que estar preparada. No, yo no le hablo de eso, sino que de las personas que ya están en la política se empiezan a contar ciertos negociados que hicieron estando, empiezan a saltar los trapos sucios de la gente que está en la función pública. Porque ahora es transparente con todo lo que tenemos, ¿verdad? De los medios informáticos, obviamente. Pero mira, Carlos, como yo lo que te puedo decir de las campañas, siempre las campañas coloradas son intensas. Sí, siempre. Y son muy competitivas, ¿verdad? Pero esto es lo que yo te estaba comentando, es que fue una campaña, una de las más largas que yo recuerdo. Imagínate que empezamos la campaña hace un año, ¿verdad? Y generalmente eran de 6 meses. 6 meses, sí. Y encima cada vez hay mucho más tensión, mucho más presión y sobre todo hay una persecución política muy fuerte del otro sector. Entonces esto hace que verdaderamente estemos todos
compenetrados a cuidar el día de las elecciones, porque acá pueden tener muchas ganas o intención de voto para Alicia Pucheta o para Majo Argaña, ¿verdad? Pero llevar eso y fidelizar esos votos en las urnas es lo que nos preocupa, ¿verdad? Y vemos que del otro lado hay una gran diferencia en las encuestas y se siente eso, y entonces hace como que un animal que está acorralado. ¿Ustedes creen que puede haber trampas? Pero claro que sí. ¿Sí? De que van Teme. a intentar, no. De que van a poner... Pero eso, teme que es lo que le queda, intenten. es lo que le queda, Carlos. No hay otra cosa, porque revertir 20 puntos en menos de... De 20 días. No, estamos No, ahora ya 12 quedan, días, sí, 12 una semana. Exactamente. Una semana, sí, 12 y días, media. Sí. exactamente, puede ser. ¿Cómo vos haces eso? ¿Qué te queda? ¿Usted tiene la misma percepción de que Tiene podrían que cuidar hacer los trampas? votos. Sí, claro. Punto. Ya pasé muchas campañas de Cima, Argaña, Pero- Guasmosi. Sí, y confían, sí, exactamente. ¿Y confían en la justicia electoral? Yo ¿En el sí, TREP? yo sí La confío. justicia electoral, ¿Y, sí. y confían en la justicia también Absolutamente. electoral Yo confío. partidaria? Sí, Sí, yo absolutamente, confío también. Confiamos en eso. Lo que Sí. yo no confío es en lo que va a tratar de hacer Fuerza Republicana con sus operadores políticos. Es ahí donde tenemos que cuidar en las escuelas, en los locales antes de llegar al lugar de votación. O sea, eso es lo que nosotros estamos cuidando. Estamos claro. muy alertas, y mi equipo político, donde tengo presidentes seccionales, convencionales, tengo también miembros de seccional, todos estamos cuidando eso y estamos capacitándonos, ¿verdad? Ahora yo vengo de una reunión de mis apoderados políticos para que verdaderamente podamos ajustar y ver de que nada se nos escape para ese día, ¿verdad? Estamos El control preparándonos. lo que es importante. Sí, el Entonces, control, siempre, sí. siempre. Eso es fundamental. En todas las elecciones, el tipo que fuere, eso es importante. Y si ustedes creen que pasadas las internas, ¿se daría la unidad colorada o lo ven muy difícil? Yo para Sin mí duda, sin duda, sí. Carlos. Para mí sí va a haber unidad. Mira, ¿Sí? te voy a decir por qué. Porque andan diciendo la estupidez del abrazo republicano, Sí. de Marito. Primero, yo creo que no suma ni resta el abrazo de Marito, ¿verdad? Acá lo que nosotros necesitamos es el pueblo colorado. Y el pueblo colorado, ¿por qué va a trabajar y vamos a abrazarnos todo el 19? Es más, yo te digo, a las 12 de la noche, antes que cante el gallo, yo te diré los nombres que van a venir a darnos el abrazo republicano. No va a quedar solo Marito Aydó, todo su entorno va a venir. ¿Por qué? Porque tenemos candidatos en todo el país. Todos los senadores, diputados, miembros, gobernadores, ya van a trabajar por la nacional. Pero ustedes no temen que Necesitan pase la lo mismo unidad. que con Blanca Ovelar, No, que de el grupo ninguna. justamente de Castiglioni había... Liderazgo ¿no votó? acá no hay, para eso tenés que ¿No? tener un liderazgo fuerte y el Marito no lo tiene. Todo el mundo está esperando que él termine, o sea, están esperando su propia gente que se defina esto para poder volcarse hacia nosotros. Yo te digo porque estoy viendo fugas diarias en mi entorno, me vienen a ofrecer los de Fuerza Republicana, mira, Majo, vamos a trabajar por usted, pero por favor hasta el 18 de diciembre que sea callado por la persecución y las amenazas que reciben, ¿verdad? Pero yo te digo, yo siento eso y conozco ese sentir. Entiendo. Ahora, doctora, usted sabe lo que pasó con Fretes, Sí. lo que está pasando con Sí. Fretes. Exactamente. Ahora, Sí. usted estuvo en la Corte Suprema de Sí, Justicia, sí. sabe los tejes y manejes del poder judicial. Si usted tuviera como una propuesta para que esas cosas se minimicen en lo máximo, ¿qué se podría hacer en materia legal, de leyes, presentación de leyes, por ejemplo, para evitar que estas cosas sigan ocurriendo? Porque no se puede evitar que alguien trabaje. El derecho al trabajo no se puede evitar, por lo tanto, a su hijo usted no le puede evitar, siendo usted ministro de la Corte, que trabaje como abogado, si es abogado, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer para minimizar los riesgos de esas tensiones que se producen por tráfico de influencias, porque se le contrata a su hijo o al estudio de su hijo para que en un caso en el que usted pueda finalmente tomar una decisión? ¿Qué se puede hacer en materia legal en ese sentido? Y yo creo que acá es la rendición de cuentas en forma periódica.
Para mí la transparencia en ese sentido es fundamental. Es más, quien está en la presidencia de la Corte tendría que tener reuniones semanales con todos los medios de comunicación, que es lo que había hecho, para que ellos puedan ingresar y puedan tener acceso, por ejemplo, a resoluciones, a fechas que se han dictado. Es decir, hay que transparentar la labor y también la situación particular en lo que hace a lo económico. Yo creo que eso es un proceso importante mismo para que la ciudadanía sepa, porque no hay que olvidar que el funcionario, la funcionaria pública en el Poder Judicial, somos servidores públicos. El sueldo viene del pueblo. Del pueblo, claro. Y tenemos la obligación de que el sujeto principal del proceso sea justamente el ser humano, no el juez, el ser humano. Entonces, esa ciudadanía tiene que saber qué hace cada juez, cuántas sentencias dicta por mes, cuántas tienen resueltas desde el turno, cuántas tienen resueltas las que heredan de otro magistrado o magistrada. O sea, para mí en lo particular creo que eso es más luego una obligación como servidores y servidoras públicas. ¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hacía? ¿Por qué no se hizo? No, yo cuando estaba presidenta hacía las reuniones y todo eso. Uh-huh. Y ahí apareció también el tema, no sé si recuerdan, de que se tenga acceso a través de una sentencia y eso después se convirtió en ley. Uh-huh. Y sí, pero también hay mucha... Yo hablaba con algunos jueces y me decían, es muy difícil muchas veces litigar contra los estudios jurídicos de los parientes de los miembros de la Corte, porque finalmente ellos tienen la potestad de castigarte. Y si llega a tu despacho un caso y vos salís en contra, te pueden castigar. ¿Es cierto eso? Yo creo que hay que poner sí que un cartel que diga que urjan los abogados para que salga la sentencia. Porque entonces ahí se va a demostrar si se cumple o no de que todos los expedientes son iguales, que no hay prioridad que uno salga antes o después, porque eso está todo fechado. Yo creo que pasa también mucho, ¿qué pasa en una familia cuando tus hijos se portan mal? Se le castiga. O sea, para mí acá es claro, depurar la justicia, y eso pasa mucho también por el Parlamento Nacional. O sea, yo pienso de que vos no podés deslindar de lo que hace tu hijo. O sea, es tu responsabilidad y no puede ser que no se sepa. O sea, realmente vos tenés que saber lo que ocurre alrededor tuyo, y más si es que están usando tu nombre y es tu familia. Uh-huh. Sí, definitivamente. ¿Usted es partidaria que quién tiene que apartarse? Bueno. ¿El miembro de la Corte o tiene que apartarse el abogado? No, el ministro de la ministro Corte, que tiene que el juez, claro. Claro. La mínima duda de que la uno... ética porque misma. realmente con los años que fui juez, de primera a segunda hasta llegar a la Corte, fui fiscal, defensora pública, te puedo decir que uno siente cuando no va a ser objetiva. Claro que es difícil explicar hasta científicamente, pero son los años de estar. Cuando, por ejemplo, a lo mejor no es pariente, pero... tampoco una amiga íntima, pero una persona que uno admira o lo que sea. Entonces uno se tiene que inhibir, pero tiene que explicar la causa. ¿Por qué se inhibe? Hasta en la Corte, no poner me inhibo y que integre otro de los ministros o ministras, sino que tiene que fundamentar el por qué. ¿A usted le pasó? ¿Qué cosa? Y inhibirse así de una persona que admiraba, por ejemplo. Sí, Claro, sí. Porque eso es lo que pasa, eso fue muy personal, la Claro. objetividad o la subjetividad en el sujeto juez-jueza. Así nomás es. Solamente la persona sabe. No hay un método que pueda traducir eso. Uh-huh. Qué interesante. Sí, ya es una decisión personal. Claro. Es una decisión Se pasa por la ética. moral, Ya pero es una decisión, ética. claro, ya es una cuestión nadie personal. puede hacer por uno Claro. se da cuenta, ¿sabe? O sea, la objetividad, o sea, no tiene Pero que tener si- rostros. Para mí que si el miembro, en este caso Torres, no es ético o no tiene la moral muy alta como para renunciar, para mí se lo debe sacar directo.
Sí, el juicio político. Sí, es que no renuncia al doctor Fretes. Exactamente. Sí, pero está en la Constitución que Está- la está- forma está- de, sí, la tiene forma de que ser la sacarle, sí. Constitución. Exactamente. Y eso corresponde Ahí ya corresponde a otro poder del sí, Estado al y a la poder, clase política. Claro. Ahí ya Sencillo. entran las cuestiones políticas de por medio. Sí. Y en particular, usted, ¿cuál sería un proyecto de ley que le gustaría impulsar? Bueno, yo veo que, por ejemplo, en el tema de las mujeres existe una laguna en el tema de violencia, feminicidio, aumentar las penas, fortalecer más el control y sobre todo de que verdaderamente se tomen las medidas en el momento exacto. Muchos de las muertes de mujeres se pudiese haber corregido si verdaderamente se aplicase correctamente la ley. Yo creo que hay también muchas leyes que están hechas, pero es en su aplicación donde ¿Dónde se tenemos falla? que trabajar. O sea, yo no sé si es crear tantas leyes nuevas, sino ver que se apliquen las que existen, ¿verdad? Y lógicamente de que existen leyes, por ejemplo, en el tema de migrantes. Vos sabés que mi familia siempre, las relaciones internacionales, es una condición también de la familia Argaña. Luis Andrés, mi abuelo, ya fue canciller, María Argaña fue canciller, yo estuve como embajadora. Entonces yo pienso que, por ejemplo, los migrantes son un sector muy postergado. Al paraguayo, a la paraguaya que vive afuera, y con esto mando saludos a todas las mujeres que están en Madrid, que están en Argentina, en Estados Unidos, en tantos países, y que ellas no tienen la condición de acceder, por ejemplo, a un préstamo o de que verdaderamente a través de las divisas que ellas envían, puedan tener un fondo para conseguir una vivienda propia, ¿verdad? El respaldarle a este sector con leyes que verdaderamente estoy trabajando, creo que es fundamental. Es uno de los sectores que me gustaría también y que creo que es un sector totalmente postergado y olvidado por el Estado paraguayo. Bien, como son políticas ya, ya les puedo pedir que en 30 segundos den un mensaje final. Claro. A ver, doctora, comenzamos con usted. Sí. En primer lugar, quiero destacar que necesito el apoyo, sobre todo de las personas que están decididas a que disminuya la inseguridad en el país. Porque de qué tipo de empleo o educación y salud puedo hablar si la persona está expuesta al salir de su casa, incluso estando en su casa. Para mí, lo más importante es la seguridad pública, porque es un derecho humano reforzado por la ley. De ahí en más, todo se puede hacer. Gracias, doctora Pucheta. Bueno, el Paraguay precisa de proyectos, de propuestas y de liderazgos. Necesita de gente honesta, capaz, idónea. El 18 de diciembre espero contar con tu apoyo por un Paraguay mejor. Muchas gracias, María José Argaña. Gracias. Muchas gracias, damas, por haber acudido a este encuentro y que tengan éxito en las elecciones. Muy amable. A la vuelta de la pausa, un tema, usted que fue embajadora, un tema muy importante. Vamos a hablar, en realidad son dos temas muy importantes, pero vamos a tenerlo en un solo bloque. Uno, vamos a hablar con el doctor Eladio Loizaga sobre el caso Perú, y también nos va a acompañar Yana Esperanza para hablar acerca de esta decisión que tomó la Unión Europea de determinar que todos los productos exportables a la Unión Europea tengan trazabilidad. Todos. Ganadería, soja, maíz. ¿Y eso qué va a implicar para nuestro país? De eso vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos en el último bloque. ¿Qué tal, Yana Esperanza? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto Bien, saludarte a vos. gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Eladio Loizaga? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, todo bien, Carlos, y saludos también al gran amigo Jan. Bueno, a ver, vamos a comenzar, Jan, hablando de Castillo y del Perú. Gran noticia hoy. ¿Vos sabías que el doctor Loizaga, el ex canciller, fue jefe de la delegación de la OEA, ¿no?, para tratar de solucionar este tema en Perú? Así es, Carlos. En realidad que
el Consejo Permanente de la OEA, el 20 de noviembre, constituyó un grupo de alto nivel encabezado, sí, con 5 cancilleres, eran 7, pero estuvo el canciller de Guatemala, el canciller de Costa Rica, el canciller de Belice, el canciller del Ecuador y nuestro canciller, el canciller Arriola, más 2 vicecancilleres de Argentina y de Colombia, porque sus ministros no participaron. Y yo fui designado como representante del secretario general en el grupo de alto nivel. Y a la vez el privilegio de haberme designado los cancilleres voceros del grupo de alto nivel. Y efectivamente estuvimos en Perú en los días 21 y 22 de noviembre con motivo del mandato que nos diera el Consejo Permanente de la OEA, pero quiero aclarar que esta fue una decisión de los estados partes de la OEA, no de la Secretaría General. La Secretaría General fue un canal de transmisión del pedido que presentara en su oportunidad el expresidente Castillo y el canciller César Landa. Y el Consejo Permanente en su sesión tomó una resolución en la que constituyó un grupo de alto nivel a los efectos de ir al lugar, ir a Lima, hacer un levantamiento de la situación política y presentar un informe y las recomendaciones que creamos conveniente entonces. Y efectivamente estuvimos ahí 2 días, tuvimos 29 reuniones en 2 días con todo el espectro político, desde el expresidente Castillo hasta los gremios, los miembros y los presidentes, el presidente del Congreso y los miembros de la directiva, 13 bancadas existen en el Congreso peruano, con las 13 bancadas y sus voceros nos hemos reunido, también con la conferencia episcopal, etcétera, y los sindicatos también, los gremios. Y de ahí hemos levantado una constancia de la preocupación que se sentía sobre la gobernabilidad en el Perú. Y bueno, nosotros hemos concluido una recomendación donde instábamos por sobre todo al diálogo entre las partes, a fin de generar más un ambiente de confianza y poder orientar la gobernabilidad, pero desde un marco de vista propio de los peruanos, ¿verdad? Nosotros éramos solamente un puente entendido entre las partes en ese momento, ¿verdad? El Ejecutivo y el Congreso. Y habíamos también auspiciado una tregua política mientras se constituía esta mesa de diálogo, se establecía el método, la metodología, de tal modo que pudiera encauzarse dentro de un marco democrático y por sobre todo la misión respetando en todo momento la soberanía del gobierno, del Estado peruano y por sobre todo mirando en el bienestar del propio Perú. Oye, ¿y por qué cree que no se llegó a un acuerdo y se llega a la destitución? ¿Por qué quiso disolver el Congreso Castillo? Eran tan grandes las diferencias que primero impidieron el diálogo y segundo llegar a este final. Bueno, yo no sé si impidió el diálogo, ¿verdad? Después de nuestra presentación al Consejo Permanente, la transmisión al gobierno, al Congreso y a los demás actores políticos de nuestro informe, no se produjo esa posibilidad, pero sí hubo un rápido circunstancias políticas que escapaban totalmente a nosotros, ¿verdad? Porque es dentro del marco soberano de un país. Y efectivamente estaba pendiente el tema de la vacancia al presidente y es un sistema raro. Fíjate que el sistema es presidencialista, pero tiene algunas acciones tienen sesgo parlamentario, como es, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República nombra a su ministro, nombra a un premier, que digamos que es el colchón entre el Ejecutivo y el Congreso, pero tiene que ser aprobado, tiene que ser dado el voto de confianza por el Congreso. Y si no le da ese voto de confianza, el presidente debe volver otra vez a nominar. Y bueno, hay una disposición constitucional que cuando el Congreso rechaza 2 veces o le niega en 2 oportunidades el voto de confianza, el Ejecutivo, en este caso el presidente, tiene la facultad de disolver el Congreso.
Eso pasó con el expresidente Vizcarra, que tuvo una primera negativa y la segunda no dio respuesta al Congreso y interpretó entonces el Ejecutivo como una negación fáctica. Y ahí fue que dispuso la disolución del Congreso y se llamó a nuevas elecciones para completar el periodo. Pero hoy realmente nos sorprendió a todos porque teníamos la información veraz, ¿verdad?, de que el presidente estaría presentándose, el expresidente Castillo, al Parlamento, al Congreso, a los efectos de someterse a ese proceso y ejercer su defensa, ¿verdad? Pero luego nos hemos enterado de la disolución dentro de una actitud que viene a, como lo señaló ya hoy el secretario general en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente, rompe el equilibrio constitucional, ¿verdad? Hay un quiebre constitucional y lógicamente vienen las demás consecuencias posteriores a ese acto. Jan, ¿le quería hacer una consulta? No, pero sí era inestabilidad, ¿verdad, embajador? Porque no sé cómo van a quedar. Y el tema de la división, sobre todo a nivel parlamentario, porque nunca se tenía nomás este tema de los votos. Hace rato se venía mencionando la posibilidad de sacarlo a Castillo, digamos, ¿verdad? Yo no sé cómo queda actualmente entonces ahora con esta presidenta. No, la vicepresidenta asume la presidencia, juró ante el Congreso, le tomó juramento. Bueno, ¿qué sucede ahora? Pensamos de que se instalará una mesa de diálogo entre todos los sectores políticos a los efectos de ir construyendo una gobernabilidad y poder llevar adelante el gobierno. La vicepresidenta era parte de la campaña de la dupla presidencial que ganaron las elecciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que de hoy en más buscarán corregir los errores que hubo en el gobierno anterior y tratarán de dar una gobernabilidad y una tranquilidad a todo el proceso político en el Perú, ¿verdad? Ahora, doctor, una consulta. Sí. Esto, finalmente, la resolución del caso se dio dentro del marco constitucional de Perú. Bueno, de lo que te puedo señalar es que por lo menos lo que nosotros hemos señalado en nuestro informe, que toda la solución que vengan o se den en el Perú, sean en el marco constitucional. Exacto. Y aquí efectivamente hubo un quiebre, ¿verdad?, institucional, y entonces el Congreso tomó la decisión que tenía que tomar. Bien. En el marco de la Constitución, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos conforme a lo que se ha decidido hoy en el Congreso del Perú. Yo no puedo estar opinando directamente sobre la legalidad o legitimidad de lo que se hizo, ¿verdad? Pero sí hemos señalado que hubo un rompimiento en el marco del Estado de Derecho con la decisión que tomara el expresidente Castillo, porque incluso incorporó también hasta otros poderes del Estado, es decir, la justicia. Sí, definitivamente. José Carlos, leía en el último año, a raíz de toda esta inestabilidad política en Perú, más de 25.000 millones de dólares salieron. ¿De Perú? De Perú. Ah, no, eso es terrible. Eso es terrible. A lo que lleva la inestabilidad política. Pero es increíble lo que dice Jan, ¿verdad? Porque, sin embargo, hay afirmaciones que el país que más va a crecer es Perú, en toda la región. También. O sea, es una situación había caído mucho que llama la atención, ¿verdad? Que llama la atención, sí. Pero creemos que la región especialmente dará todo su apoyo para que un país hermano como es Perú pueda lograr una tranquilidad democrática, puesto que hace tiempo que viene con sobresaltos. Bien, ya dejamos el tema Perú y seguimos también. ¿Usted sigue con nosotros, doctor Loizaga? Un minutito. Bueno, un minutito. Con respecto a lo que señalaba de la decisión. Exactamente, Jan. Finalmente la Unión Europea decidió, informó ya. Claro, básicamente se aprobó en estos días, digamos, una resolución que se va a convertir en una ley de aplicación en toda la Unión Europea, digamos, los 27 países, que lo que dice básicamente es que ellos van a ya impedir la importación de productos
que provengan de zonas que han sido deforestadas y la fecha de corte es el 31 de diciembre del 2020. Cualquier producto y sus derivados que provengan de zonas posterior al 2020, a partir del 2021, que hayan sido deforestadas, aunque sea legalmente deforestadas, esto es importante, ya no va a poder entrar a la Unión Europea, lo que significa este tema. Y los productos son aceite de palma, soja, Ganadería. carne, madera, cacao y café. Y sus derivados, es decir, por ejemplo, cuero, por ejemplo, carbón, por ejemplo, chocolate. Nosotros no producimos eso, pero los derivados, digamos, ¿verdad? Entonces, es la primera vez que ocurre, el primer, digamos, bloque que plantea este tipo de leyes. Y digo, no importa que sea legal o no, porque en Paraguay, por ejemplo, es legal en el Chaco el cambio de uso de suelo o la deforestación. Dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertos permisos, si vos tenés, por ejemplo, en el Chaco, vamos a suponer, 10.000 hectáreas de bosques, vos podés presentar un plan de uso y el Estado eventualmente te va a permitir que mantengas un 50%, pero el restante 50% vos podés convertirlo a otro uso, podés deforestar. Bueno, supongamos que eso ocurra ahora, en el 2022, 2023. Bueno, cualquier producción que se genere ahí, por lo menos a Europa... Que provenga del Chaco ya no va a poder entrar a Europa. Que provenga de una zona, de una tierra que ha sido deforestada, aunque sea legalmente, el ejemplo que te di es legal. Sí. Yo tengo el permiso para deforestar 50%. Ya no va a poder entrar a Europa y Europa le va a exigir a los importadores que hagan esa trazabilidad, que tengan toda la documentación, las imágenes. Es decir, va a ser bastante exigente, digamos, ¿verdad? Bueno, y doctor Loizaga, ¿y esto qué significa esto en las relaciones internacionales y de qué manera usted cree que esto podría afectar al Paraguay? Bueno, en primer término, te voy a señalar que el acuerdo con la Unión Europea y Mercosur está todavía pendiente entre ellos de un protocolo adicional en materia de medio ambiente, donde tenemos que decirlo, ¿verdad? El problema principal había nacido con Brasil y entiendo que con este nuevo gobierno las cosas puedan cambiar. El protocolo está allí bastante, creo que avanzado, ¿verdad? Como para que se pueda aprobar y ver si por fin se concluye el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero esto es para mí particularmente una demostración más de un proteccionismo, ¿verdad? Porque, como dice Yancy, la deforestación es legal, autorizada, el cultivo de soja o la ganadería llena todas las exigencias sanitarias y fitosanitarias. Creo que esto no es más que una barrera más que la Unión Europea nos está imponiendo. Entonces, creo que nosotros deberíamos también pedir la trazabilidad de la cerveza europea que se importan, de los quesos europeos que entran a Paraguay, todos los productos europeos pasarle la misma factura, porque, qué sé yo, hoy tenemos que pagar nosotros, los países en desarrollo, lo que ellos hace años han hecho para desarrollarse. Entonces, hoy nosotros tenemos que contener nuestro desarrollo de cualquier manera frente a sus necesidades ambientales, digamos. ¿Y estamos en condiciones de imponer esa exigencia a la Unión Europea? Bueno, acá hay un marco dentro de la Organización Mundial del Comercio, donde establecen reglas de comercio, ¿verdad? No digo sanciones que puedan aplicarse, pero si esto va en contra de una actividad comercial acordada en el marco de la OMC y no está permitida una situación de esta naturaleza, bueno, hay dos acciones. Una, recurrir a la OMC presentando no es protesta, un reclamo, ¿verdad? En la que las partes se sientan y discuten cuál es la situación. Y si no se llega a un acuerdo, se va a un panel de solución de diferencias. Pero es una pena, ¿verdad?, que en este momento Europa tome estas decisiones y, lógicamente, lo que tanto nos reclaman Estados Unidos, tanto nos reclama Europa, acá hay un interesado recorriendo América Latina con una gran bolsa como para llevar todo lo que producimos. Pero, ya saben a qué me refiero, claro, China. Pero es paradójico, porque mientras de Estados Unidos llegan buenas noticias,
de que por fin se liberó el ingreso de la carne paraguaya a Estados Unidos, la Unión Europea acordó esto. ¿Qué pensás? De hecho, Carlos, sí. Perdóname una Sí. cosa nomás. Sí, sí. Hubo un panel muy discutido por años entre la Unión Europea y Estados Unidos. La exportación americana era muy grande a Europa hasta que pusieron unas trabas, si así puede llamarse, sanitarias con respecto al uso de ciertas hormonas supuestamente, ¿verdad? En la carne americana, y eso no permitían que ingresara a Estados Unidos, perdón, a Europa. Entonces Estados Unidos, en retaliación, pone otras trabas, no trabas, exigencias, mejor dicho, que a la larga son trabas. Exigencias sobre la exportación de jamones, la exportación de otros productos alimenticios. Creo que al final se llegó a un acuerdo y en base a negociaciones se lograron salvar estos problemas. Ahora, ¿vos crees que Yo les dejo, por favor, que ustedes hablen. Así que muchas gracias. No, gracias, doctor. Gracias. Pero seguiré viéndole, Dale, eso lo aseguro. Dale, Buenas un abrazo. noches. Muchas Buenas gracias, noches, doctor. Muchas gracias. Chao, doctor. El doctor Eladio Loizaga. Bueno, ¿vos crees que estamos en condiciones de imponer alguna exigencia a la Unión Europea? No, obviamente no. Estamos hablando de una potencia. Para que tengan una idea nomás, el Producto Interno Bruto de los 27 países de Europa es más o menos de 16 trillones de dólares. El primero del mundo es Estados Unidos, 22 trillones, el segundo es China, 17, y el tercero es la Unión Europea, 16. Ellos tres representan más del 50% del Producto Interno Bruto mundial. Estamos hablando realmente. Y claro, yo entiendo lo que dice el doctor. Por supuesto que hay proteccionismo en Europa, pero de todas maneras ellos tienen que importar alimentos para cubrir sus necesidades. No pueden producir, no producen solamente ellos. Y esta regulación que acaba de salir no es solamente para América Latina, es para todo el mundo, digamos, ¿verdad? De hecho, hay muchos países del África que producen, por ejemplo, cacao, que también van a entrar dentro de esta regla, ¿verdad? O el aceite de palma que se produce en Indonesia entra dentro de esta regla. Esto es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo, no es solamente para América Latina. ¿verdad? Y es interesante porque la pregunta es, ¿y de dónde viene este tipo de regulaciones? Y acá hay unos datos interesantes, Carlos, que yo creo que nos muestran una tendencia de cómo se van comportando también los mercados. Y vos sabés que en América Latina hay algo que se llama el Latino Barómetro. Sí. Bueno, en Europa hay algo parecido, se llama el Eurobarómetro. Y estaba viendo los resultados del año 2022. Y atendé este dato. El 91% de los jóvenes de 15 a 24 años sostienen que la lucha contra el cambio climático es algo absolutamente prioritario y que de eso depende su salud y bienestar futura. 91%. 88% de los mayores de 55 años. Y si se toma el principal problema que enfrenta Europa para el 49% de los ciudadanos europeos es el cambio climático. Y el 80% de los ciudadanos europeos, 80%, aprueba la política europea de ser carbono neutral para el 2050. Lo que quiero decir con esto es que claramente la ciudadanía europea, nos guste o no, esa es otra discusión, está absolutamente convencida de que el cambio climático es un problema central y empieza a exigir en consecuencia. Obviamente, de alguna manera la política responde a eso también, digamos, responde a lo que la ciudadanía está empezando a presionar, a lo que los consumidores están empezando a presionar. Yo creo que particularmente por eso empiezan a aparecer este tipo de regulaciones, que de alguna manera lo que buscan es, porque el tema de la deforestación es una de las causas, que es bastante pequeña incluso, ¿verdad? Porque el gran tema del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y quiénes son los grandes contaminadores? En primer lugar China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar ya llega, si queremos, la Unión Europea como tal. Más o menos representa la misma lógica, digamos. Claro, efectivamente. El tema nomás es que Europa se comprometió para el 2050 en ser carbono neutral. A reducir. Ser carbono neutral significa que todo lo que emito yo, de alguna manera, vuelvo a capturarlo. Sí. Eso tiene implicancias gigantescas de cambio de proceso productivo, de búsqueda de compensaciones, de regulaciones como esta. Entonces, vamos a ver mucho más de este tipo de cosas. Y yo creo que también vamos a ir viendo en otros mercados, como el mercado americano, porque también, Carlos, lo que ocurre, fíjate, hubo una coalición de organizaciones que estuvo fuertemente empujando que salga esta regulación. Entonces se venía discutiendo hace como 3 años en Europa, digamos, ¿verdad? Y tuvo varios cambios. Al principio era solamente 2 productos, se le agregaron más productos. Primero se hablaba solamente de selvas tropicales. Finalmente salió de que esto sea para todo tipo de bosque. Pero ahora ya este grupo dice, espera un poco, ¿por qué no metimos también las sabanas africanas, que no son consideradas bosques, y el cerrado, que le afecta fuertemente a Brasil, digamos, y algo a Paraguay?
Y lo que dice la regulación es, no, eso vamos a dejar todavía, dentro de un año vamos a revisar y capaz que la incluyamos. Es decir, se empieza a incluir casi todo, digamos. Entonces, yo creo que acá el aprendizaje, la otra vez lo conversábamos, Carlos, en un panel donde estuvimos juntos, la Semana Verde. El aprendizaje es que los mercados empiezan a comportarse de una manera determinada que tiene que ver con esta preocupación global que hay con el tema del cambio climático. Y es que existe el cambio climático. La ciencia yo creo que es bastante clara y te muestra lo que está ocurriendo. Está la evidencia. Y el mundo está reaccionando. Algunas sociedades, algunos continentes como Europa reaccionan más rápido y toman compromisos y empiezan a surgir este tipo de cosas. Pero está muy basado en lo que te decía, 91% de los jóvenes dice, este es el problema, algo hay que hacer. Reclaman, patalean. Y claro, vos podés decir, y ahí está mi discusión siempre, pero por ejemplo, qué simpáticos son ustedes. Ustedes destruyeron todo, son grandes emisores y ahora vienen a ponernos restricciones. Y sí, puede ser que esa discusión sea válida filosóficamente, pero en definitiva es la realidad que está ocurriendo. Así se comporta el mercado. Claro. Si yo te quiero vender ¿Y quiénes son algo, los que compran? Ellos son los que compran. Claro, ellos son alguien muy importante que compran, no los únicos. Sí. También es cierto, China compra mucho, Estados Unidos también. Pero inclusive China, yo te comentaba la vez pasada, en el marco de su último congreso del Partido Comunista Chino, que básicamente defiende las políticas de mediano plazo, de los próximos, van quinquenales son básicamente, ellos ya hablan de la civilización ecológica y de los pasos que tiene que tomar China para empezar también a transitar ese camino. Se viene esto con fuerza. Y yo creo que nosotros tenemos que ser bastante conscientes de esto y empezar a adaptarnos también a estas nuevas situaciones de mercado que van a ir ocurriendo. Yo creo que esto es, más allá de la discusión filosófica de que sea justo o no, que esa es otra discusión, yo la discusión que quiero tener es, ¿cómo me adapto? ¿Cómo me adapto para seguir vendiéndole al mercado que tengo que venderle? Claro, porque sí o sí me tengo que adaptar. Porque me tengo que adaptar, porque de lo contrario me quedaría fuera de los mercados principales que te generan más precio y eventualmente incluso de los otros mercados, ¿verdad? Entonces la gran discusión para mí es no tanto ya decir que injusta, bien, podemos no decirlo, podemos sentarnos y criticar esa, si querés, doble o esa hipocresía de decir yo destruí todo y te estoy exigiendo, pero es la realidad. Es la realidad. La pregunta es cómo yo enfrento la realidad. Entonces ese es un tema que yo creo que tenemos que plantearnos seriamente, porque son finalmente productos que nosotros necesitamos. Nosotros no producimos para Paraguay nomás, nosotros producimos alimentos para 60 millones de personas. Exacto. Ahora, pero no tenemos la capacidad de enfrentarnos a ellos. Es decir, que tenemos que buscar la manera de adaptarnos y ganar espacios. Totalmente, porque claro, ¿cuál sería la capacidad de enfrentarnos a ellos? Le voy a poner también yo restricciones a qué. Es decir, estamos hablando de un mercado que tiene un Producto Interno Bruto de 16 trillones de dólares. Eso es básicamente una 300 veces o 200 veces la economía del Paraguay, digamos. ¿Cuál sería mi poder de negociación para decir, si ustedes me hacen esto, yo te cierro el mercado de qué? Ahora, podemos hacernos los valientes y decir, bueno, está bien, Europa no me interesa mucho porque no compra mucho. ¿Cuál es el volumen de compra de Europa, de los países europeos, de los productos paraguayos? Y bueno, lo que pasa es que en la carne es relativamente poco, creo que es 5 o 6% nada más de la exportación de la carne. Tiene un precio obviamente mayor, mejor, digamos, un precio bastante preferencial, pero eso puede ir aumentando, ¿verdad? O no. La idea es que siempre se aumente. Claro, vender nuestro producto. Y ahora también tenemos que hablar, porque también entra la madera y los productos derivados, digamos. Sin duda no es nuestro principal mercado está en otros lugares, pero repito, la tendencia es que vamos hacia un comportamiento de los mercados cada vez más exigentes con respecto a cuestiones vinculadas al medio ambiente. Porque sencillamente el mundo está muy preocupado por el problema del cambio climático. No es solamente Europa que está tomando de alguna manera la delantera, digamos, con estos compromisos, pero China se comprometió de ser carbono neutral 10 años más nomás que Europa, en el 2060. Eso significa también un cambio gigantesco y radical en un montón de cosas, digamos. Entonces, y Estados Unidos también tiene ese compromiso. Entonces, el mundo se está moviendo en esa dirección, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que también entender esa dinámica. Y yo muchas veces lo que veo, Carlos, pero no tenemos planificadores. El problema es que Paraguay no tiene planificadores ya. Para empezar a pensar en que tenemos que adaptarnos y ir buscando la manera de adaptarnos lo más rápidamente posible. Sí. Hace 50 años que tenemos energía eléctrica, ¿verdad? Hace 50 años. Y cada rato se te apaga la luz. En el peor momento del calor se te apaga el acondicionador de aire, por ejemplo, o la energía en tu casa.
No, y es un buen ejemplo, efectivamente, y ese es el desafío, digamos, ¿verdad? Yo veo todavía que la reacción que tenemos es una reacción basada en el tema este que te estoy mencionando, en elementos más filosóficos de decir, ¿por qué me exigen si ustedes hicieron algo Sí, negativo? En realidad es una reacción, Claro, todavía. es una reacción casi emocional. Y te repito, yo estoy de acuerdo de tener esa discusión, si queremos, filosófica, digamos. No creo nomás que nos lleve a una solución, porque los mercados se van comportando, porque en definitiva... A mediano o largo plazo tenemos que adaptarnos. Este 91% de jóvenes, le vamos a plantear esta discusión, pero finalmente ellos, y lo están diciendo en estas encuestas, para mí el problema es este y yo apruebo este tipo de regulaciones. Y obviamente si vos tenés una legitimidad importante dentro de tu masa de votantes, te voy a decir, por supuesto que la política reacciona en función a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una doble adaptación que hacer, Carlos. Primero, la adaptación al propio problema del cambio climático, porque al ser un país dependiente del clima para su producción agropecuaria, obviamente una variabilidad climática importante implica para nosotros ya lo que nos afectó todos los últimos años, claro. Adaptarnos, nuevas variedades, mejores condiciones de manejo. Ese es el principal tema de Paraguay. No es lo tanto, la misión de Paraguay es ínfima, es ínfima. Es el tema de la adaptación, pero también tenemos que adaptarnos a los mercados. Es una doble adaptación. Por otro lado, Carlos, la tercera cuestión, entonces, primero es entender, esta es la dinámica que van siguiendo los mercados. Lo segundo es que tenemos que adaptarnos. Y lo tercero es que tenemos también oportunidades que surgen que podemos aprovechar. Porque al ser un país que tiene una cantidad muy importante de bosque, esto hay que decirlo, nosotros tenemos más del 50% de bosque conservado en el Chaco. Eso casi ninguna región del mundo lo tiene, digamos. Nosotros deberíamos ser capaces, y tenemos energía eléctrica, nosotros somos el mayor productor per cápita de energía eléctrica limpia que proviene del hidro, bla, 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 y la posibilidad de solar y un montón de cosas. Tendríamos que ser capaces de poder, sobre esas oportunidades, digamos, aprovecharlas mejor en un mundo que está demandando eso. Entonces ahí está la lógica, me adapto a los mercados, pero también de alguna manera construyo una narrativa sobre lo que tengo, y tengo cosas muy interesantes en la agricultura, siembra directa, en la ganadería, campos naturales, pastura natural, un montón de cosas. Entonces ahí lo que tenemos que trabajar en la narrativa, y no tanto estar diciendo qué es lo que estos europeos van a hacer, no esto, porque se creen, eso ya tenemos que superar. Que se fue el canciller. Bien, gracias Jan, por venir. Espectacular. Cuando quiera, Carlos. Muchísimas gracias por venir. Este es un tema que va a seguir siendo discutido porque recién ahora nos enteramos. Gracias por venir y gracias a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta el próximo.